invitada de hoy es de Veracruz, vive ahora en Puebla, ahora está en el Distrito Federal, que antes se llamaba así, pero ahora es Ciudad de México, CDMX, y no tengo temor a equivocarme, es una de las mejores escritoras de este país. Sin duda alguna, bienvenidos a Caldo de Cultivo. Está con nosotros Fernanda Melchor, gracias por venir al Caldo de Cultivo. No, al contrario, es un gran placer estar aquí. Es un honor porque además vives en Puebla, pero estás por todas partes en las ferias, entrevistas, y sí es difícil tenerte, aunque sea media hora. Bueno, ahorita está como un poco complicado todo. Estoy como en promoción por aquí en Miami, un poco todavía viviendo la resaca de temporada de huracanes, entonces... pero es decir, ¿qué más puedo decir? Claro. Que me inviten? Nunca he sido como tan fan de hablar de mis propios libros, pero bueno, a veces en este mundo no hay de otra, ¿no? Ya te dije, ¿quién te manda a escribir bien? O sea, no, bueno, y además me encanta platicar contigo siempre y creo que... No, a todo dar. Yo soy feliz porque aparte, esta vieja me cae súper bien. Nos hemos conocido poco, pero contundente, echando chelas y mariscos. La última vez en la feria de Tepic. Claro que vamos a hablar de Aquí no es Miami, esta nueva edición, pero justo me interesa el asunto de la resaca de temporada de huracanes. Este libro, de verdad, sin duda alguna, fue la novela del 2017 y primero me la platicaron algunos amigos y luego hacia el final del año, pues estaba en las listas de todos, ¿no? Como la novela del año. A ti que eres un poco como reservada, que no te gusta el reflector, ¿cómo te cayó como esa época de, güey, está mi libro en todas partes? No, bueno, es algo increíble, ¿no? También en parte ese es como el objetivo de haber intentado publicar en Penguin Random House, ¿no? Porque justamente yo quería una como mayor proyección para lo que estaba escribiendo, ¿no? Y bueno, es como bien raro esto de la fama literaria, porque que mencionen tu libro de 3 meses para acá, igual no quiere decir que sea algo como constante, ni quiere decir que se me vaya a quitar el miedo de enfrentarme a la página en blanco que siempre he sentido, ni quiere decir que la próxima novela vaya a ser más fácil, no quiere decir muchas cosas, ¿no? Entonces, en este mar de incertidumbre, prefiero como mejor hacer como que no pasa nada y tratar de seguir con mi vida, ¿no? Digo, y tratar de encontrar otra idea de la cual enamorarme y poderme escribir, pero al mismo tiempo también es bien padre porque conoces un montón de gente, claro. Y conoces un montón de lectores y bueno, yo he estado como súper contenta por la reacción que he tenido los lectores con temporada de huracanes. Normalmente yo esperaba como, ya sabes, ¿no? Escribes un libro, te arriesgas formalmente a escribir un libro con un lenguaje medio arriesgadón, con un tema muy denso, muy crudo. Y piensas que, pues, bueno, a lo mejor lo va a leer pues, tus amigos escritores y tal vez alguno que otro crítico, ¿no? Que también son tus amigos escritores a veces. Sí, ¿no? También. Y para bien y para mal. Para bien y para mal, exactamente. Entonces, pero no, o sea, ha sido una cosa que se ha transmitido de boca en boca y todos los días me llegan como tweets, ¿no? De gente que me está enseñando el libro, que lo está leyendo, que le está gustando, que le está impresionando, que le está devastando el libro, ¿no? Entonces, para mí es increíble, ¿no? O sea, yo siempre pienso a ver, si en mi casa no me querían, ¿por qué ahora tanta gente me ve bonito, no? Y quieren hablar conmigo y es algo bien chido, ¿no? O sea... no, bueno, está increíble y es difícil. También quiero hablar de Falsa Liebre porque muchos de tus lectores, incluyéndome a mí, te conocimos en Alma Diex, una editorial independiente, pero justo esto que decías, que la novela te remueve la entraña, no es para moralinos y no es para estómagos débiles. Para la gente que no lo ha visto y que nos esté viendo y que agradecemos que nos vea y que vaya a comprar el libro, ¿nos podrías contar un poco? Yo ya me la leí, pero más o menos ¿cuáles son los personajes y en dónde se sitúa? Claro, por supuesto. Bueno, la novela es una suerte de profundización, yo la llamo como una exploración de lo que es el asesinato pasional, ¿no? Es una novela que inicia, sucede todo en un pueblo cañero, no existe este pueblo en realidad, pero para mí es como una especie de mezcla entre las zonas rurales de Veracruz, las zonas rurales de Tabasco, pienso en partes de Managua, de Centroamérica, que tuve la fortuna de visitar hace poco, y obviamente como geografías imaginarias y literarias como el condado de Yocpanahuata de Follner o Macondo,
Fondo, o este viñedo del Lugar Sin Límites de Donoso, ¿no? Esa ya es una mezcolanza de lugares, fundamentalmente Veracruz, y es un lugar muy cerrado, es un lugar marcado por la miseria y la falta de oportunidades, como muchos rincones aquí en México, y ni siquiera rincones a veces. Y bueno, en este escenario, entre tropical pero oscuro, hay un asesinato, ¿no? Han matado a la bruja del pueblo. Y entonces empieza un coro de voces a comentar quién era esta bruja. Y bueno, la novela, más que avanzar como una novela policíaca hacia la resolución de un asesinato, porque, bueno, al final sí te enteras, ¿no? Quién es cómo sucedió el crimen y las circunstancias. Lo que importa aquí es como más bien ir escarbando, ¿no? En el alma de las personas que están conectadas con este crimen. Pero no solo los victimarios, ¿no? Sino también personas que están como personajes secundarios que tienen una gran importancia y que finalmente son los que motivan y resultan catalizadores de este crimen, ¿no? Muchas mujeres, aparte. A mí me encanta la voz de las mujeres. Yo tenía como esa deuda, ¿no? Alguna vez cuando recién acabé Falsa Liebre en el 2012 de escribirlo, recuerdo que el feminismo empezaba como a ser tema en redes sociales, ¿no? O como en el discurso de las personas más claramente, ¿no? Y alguien dijo... alguien habló sobre el test de Bechdel. No sé si lo ubicas. Es No. Una especie de como de prueba que uno hace a una obra literaria o artística sobre el papel que las mujeres ocupan en la obra, ¿no? Entonces yo dije, Falsa Liebre trata de 4 chavos, o sea, los personajes femeninos son todos secundarios, todas son histéricas, las mujeres en Falsa Liebre además, ¿no? Entonces yo dije, en Falsa Liebre no pasa el test de Bechdel. Pero luego pensé y dije, bueno, creo que no hay nada más feminista que dejar que las morras escribamos lo que se nos dé la gana, ¿no? Claro, claro. Entonces dije, bueno, ya, eso es lo que yo necesitaba escribir. Falsa Liebre fue un intento también como por comprender a los hombres de mi adolescencia, ¿no? A los hombres con los que crecí, las masculinidades con las que conviví en Veracruz durante mi adolescencia. Y bueno, esa es como una parte, ¿no? de todo, pero en general casi nunca escribo pensando en estos temas, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que me encanta de las mujeres en temporada de huracanes? Que no es esta literatura femenina en el sentido, y con respeto y todo, pero Eva Luna, Isabel Allende. Sí, entiendo. Mi cuerpo lo amo, mi cuerpo que sangra y mi corazón que llora. O sea, no es este estereotipo de lo femenino, y por eso creo que funciona mucho mejor y que el lenguaje que Fernanda utiliza de verdad es madrazo, ¿sabes? Eso me encanta y se parece mucho a ti porque tú eres una persona valiente, eres auténtica, tienes sentido del humor, eres mal hablada igual que yo y también eso se ve en los personajes. Y la bruja, además, me encanta porque se dicen muchas cosas muy sexosas de ella, por eso decía, no es para moralinos. Sí. ¿Qué se dice? ¿Qué hace? Sí, por ejemplo, ¿no? Que tiene orgías con una estatua de un diablo que tiene una enorme, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no sé, vamos a decirlo, como... que atrapa a los hombres del pueblo. Sobre todo, fíjate que el problema de la bruja no es tanto esta cuestión como de su ejercicio sexual, sino que permite que las demás mujeres del pueblo tengan el libre ejercicio sexual, ¿no? O sea, la cuestión con la bruja es que ayuda a las mujeres, ¿no? A deshacerse de los hombres, ayuda a las mujeres a embrujar a los hombres, ayuda a las mujeres a deshacerse de los hijos que no quieren criar. Sí, entonces es un papel fundamental, ¿no? Y como toda mujer poderosa en esta pequeña sociedad miserable, obviamente todo el mundo está en contra de ella, ¿no? Porque justamente representa todo lo que los hombres más temen en este lugar. Estamos platicando con Fernanda Melchor. Temporada de huracanes es la novela de la que hemos estado platicando, pero está también Aquí no es Miami, que es la novedad entre comillas. Ahorita nos cuentas la historia de cómo nació este libro. También Veracruz es muy importante en este libro y ahora lo tenemos en esta extraordinaria nueva portada. Hacemos una pausa y regresamos a Caldo de Cultivo. Seguimos platicando con Fernanda Melchor aquí en Caldo de Cultivo. Ya nos platicó un poco de la experiencia, un poco abrumadora, pero también satisfactoria del éxito. Por supuesto. De temporada de huracanes. Y cuéntanos un poco el camino de Aquí no es Miami, que también Fernanda es periodista.
Y así como hace grandes novelas, también hay grandes crónicas, que a mí es un género que me encanta. Cuéntanos un poco el camino de este libro. Sí, bueno, Aquí no es Miami es un conjunto de crónicas que escribí entre el año 2002 y el año 2011, que es cuando justamente me voy de Veracruz, antes de que entre Javier Duarte a la gobernatura. Estas crónicas es como bien padre porque cuando yo entro a periodismo, yo nunca quise estudiar letras, siempre quise ser escritora, siempre me pensé como una escritora de ficción, especialmente de novelas, porque a mí es el género que más me apasiona. Entonces fui lectora de novelas desde pequeña y por lo tanto siempre quise escribir novelas, pero bueno, tienes 21, 22 años y es como, dices, ¿de dónde? O sea, ni siquiera he vivido tanto como para llenar 30 cuartillas, ¿cómo voy a llenar 300, no? Entonces era un poco como, yo desde muy joven tuve como esta conciencia, no sé ni de dónde la saqué, pero como de que uno no necesitabas estudiar letras para ser escritor, porque grandes escritores no tenían esa formación, ¿no? Y otra cosa era como que no necesariamente tienes que pasar por un proceso académico tal cual. Y además que es útil tener un oficio que te ayude de alguna manera a complementar, ¿no? Entonces yo me decanté por el periodismo porque pues me gusta esta idea de como de investigar, ¿no? O sea, esta idea como de ser detective de historias y rastrearlas, investigarlas. Me encanta estar en las hemerotecas, me encanta ir a entrevistar gente, me encanta hacer trabajo de campo. Entonces, muy naturalmente lo mío cuando yo llegué a la Facultad de Periodismo de la Veracruzana, fue la crónica, ¿no? Por supuesto, empiezo a leer a Truman Capote, a Norman Mailer, a Hunter S. Thompson, empiezo a leer muchos textos históricos, por ejemplo, de antropología, y me doy cuenta que lo que me gustaría escribir es crónica, o sea, usar las armas de la literatura para contar historias verdaderas en Veracruz. Además, bueno, creo que es muy común cuando entras a la Facultad de Comunicación Periodismo y ves que tus compañeros de semestres superiores ya están chambeando, ya están en el ajo, ya son periodistas, ¿no? Ya están practicando el periodismo. Y tú entras y dices, no, necesito ponerme las pilas porque esto es una competencia brutal. Bueno, en comunicación es una competencia brutal. Entonces dije, bueno, desde los primeros semestres quiero empezar a hacer trabajos, ¿no? Y nunca pude entrar a un medio porque mi personalidad chocaba mucho con la cuestión de los editores. Entonces, alguna vez habré pedido chamba, ¿no? En un periódico, me la dieron, me publicaron una crónica, pero el trato de editor conmigo, con reportera primeriza, no me gustaba para nada. Entonces, duré 2 días en el periódico. ¿2 días? No soporté porque yo quería escribir de lo que yo quería escribir y de la manera en que yo quería escribirlo. ¿Pero te forzaban a ir por un lado o te editaban demasiado? ¿Cómo? No, por ejemplo, obviamente yo estaba aprendiendo a escribir, ¿no? O sea, yo también no tenía ni siquiera debía haberme puesto en esa postura. Vamos, pero yo tenía como muy consciente... ¿O sí? Porque por eso estás... Bueno, es que nunca me interesó el diarismo como tal, ¿no? Ya. O sea, de que me dijeran, ve al el World Trade Center y entrevista al político fulano de tal y pregúntale. Yo dije, no, yo quiero escribir historias, ¿no? O sea, muy bien. Y entonces fue así como, yo dije, voy a escribir las historias por la libre. Entonces, mientras tenía otras chambas y mientras me dedicaba, bueno, por ahí del 2005 fue bibliotecaria en una universidad privada, que es un término muy bonito para decir que sacaba las copias, ¿no? De la universidad. Entonces, pero tenía mucho tiempo libre y me leí todos los libros de la biblioteca, todos, claro. Es decir, empezaba yo a escribir y empecé a encontrar como esta idea que fue muy común en esta época, a principios de los 2000 con los blogs, de empezar a hacer otro tipo de nota roja, por ejemplo, ¿no? A mí siempre me gustó la nota roja, desde morrilla me ponía a leer el periódico y así de, mamá, ¿qué es violación, no? Y mi mamá sudaba así y la ponía a parir chayotes, ¿no? Con mi curiosidad así como... pues obviamente de niña medio precoz Montessori, sí, claro, que siempre fui, y entonces empiezo como a encontrar que hay historias en Veracruz que no se están contando, o que se han contado oralmente, pero nunca se han escrito, como, bueno, tú sabes, ¿no? Evangelina Tejera, esta figura emblemática, esta mujer, claro, que fue reina del carnaval en Veracruz en los años 80 y años después se le acusó de un homicidio terrible de sus 2 hijos, ¿no? A quienes mutila y entierra en unas macetas. Sí. El caso del ovni que se aparecía en las playas de Veracruz y que resultó ser una avioneta de narcotraficantes. Fidel Herrera cuando vacía el penal Allende y condena a los presos que están ahí a 2 años de vueltas por todos los penales, a la detención de sus procesos penales, todo para que Mel Gibson pueda filmar su película, claro, Get the Gringo, en el penal Allende de Veracruz. Bueno, un montón de historias que nadie estaba hablando en prensa, ¿no? Y aparte, además de que nadie estaba comentándolas, nadie como que las contaba de una manera que a mí en lo personal me parecía atrayente, ¿no? O sea, yo siento que incluso en el ámbito de la crónica en México hay muy poco riesgo. Muy poco riesgo. Muy poco riesgo formal y de lenguaje, ¿no? O sea, seguimos escribiendo usando este lenguaje periodístico que ya está muerto y que además emplea palabras usadas por el crimen organizado, por el poder.
O sea, y nosotros lo reproducimos y sin recordar que, bueno, no sé, el límite de nuestro mundo es siempre el lenguaje. O sea, usar las palabras es importante, ¿no? O sea, elegir las palabras que usamos es muy importante. Pero es que tú eres el ejemplo perfecto, de verdad lo digo. O sea, ya les dije que me cae bien, pero de leer a alguien que el libro te está hablando como hablamos tú y yo, como hablas tú, que se han dado cuenta cómo habla Fer, como que tiene todo este trote, ¿no? ¿Sabes? Usando las palabras que se necesitan usar. El otro día de una plática un poco extraño, pero con Alberto Ruiz Sánchez, Okay. hablando de la literatura erótica. Okay. Y entonces él hablaba, pues como es muy elegante, ¿no? De hablar de la ternura y las partes del cuerpo que se tienen que tocar. Y yo neta decía, si alguien me dice a mí, yo quisiera hacer el amor contigo tiernamente, le digo, puta, qué asco, güey, ¿sabes? O sea, la neta. Te espantaría, ¿no? Pues sí, así, güey. ¿Qué onda, no? Hay que hablar, o sea, como tal cual al chile, y eso creo que pocos escritores como tú lo tienen, de arriesgarse en ese trote y en ese utilizar las palabras, que por qué, si nos vienen a la mano cuando hablamos, ¿por qué lo solemnizamos a la hora de ponerlo en el libro? Sí, por supuesto. Pero es una actitud muy común, ¿no? Sí. Y es una actitud de una generación muy particular también, de una idea de lo que debe ser la literatura. Yo recuerdo los primeros cuentos que yo escribía siempre fueron así. A mí siempre me interesó que los personajes se refirieran a sí mismos, a veces en tercera persona, a veces a través de un narrador, pero que se refirieran a sí mismos y a su mundo con las palabras que ellos emplearían, ¿no? Y además a mí me gusta como mucho la mezcla de géneros. También tengo narradores que son capaces de decir que la noche es una mole de esquisto, ¿no? Y cosas así que tienes que ir a buscar al diccionario. Sí. Me gusta un poco como la mezcla, ¿no? Ya sabes, nuestra generación es como un poco mezclar registros, mezclar formas, mezclar géneros, mezclar humores, mezclar claro. emociones. Y creo que eso le da como un ritmo así distinto y muy particular a las... Ahora bien, en este caso particular de Aquí no es Miami, pues como estaba refiriendo a la realidad, pues obviamente había de repente que literalmente escribir las palabras que se usaron, ¿no? Aunque incluyeran 1000 groserías, ¿no? Claro. Pero en el caso de temporada era una cuestión más bien experimental, ¿no? Ahí sí a veces... Hay gente que me ha preguntado, oye, ¿qué onda? ¿Es el lenguaje jarocho el que se usa en temporada? Y no precisamente. Ahí sí hay muchos vocablos que se emplean que yo quise como rescatar, ¿no? De Veracruz, porque me interesa... para sonidos en particular y significados en particular, pero en realidad a veces era un poco como jazzístico, o incluso como hip hopero el asunto, es decir, es lo que estás diciendo el contenido, pero también me gustaba cómo suena, que tuviera un efecto sonoro, ¿no? Que contribuyera el efecto sonoro de la palabra al significado que estaba teniendo, ¿no? Entonces, hay momentos en temporadas, por el mismo ritmo que yo quería que tuviera, ¿no? Que fuera una historia... Es que no había otra manera de contar esa historia, más que fuera vertiginoso y súper intensa. No me imagino contando una historia así fragmentariamente, ¿no? No. O con otro tipo de lenguaje. Yo sentía que tenía que ser así. Y entonces está padre porque también llega un punto donde las groserías pierden como esa carga y se vuelven también una forma como de hacer, como lo que hace Nortec con estas grabaciones de Hay tamales oaxaqueños, sí, ¿no? Claro. Un poco es como tratar de hacer música, qué mamona pero no. Es un poco tratar de hacer música con sonidos vastos, ¿no? Con sonidos que normalmente no asociamos a lo bello o a lo estético o a lo absolutamente de acuerdo. Hermoso. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, vamos a ir un corte, pero cuando te escribí una entrevista que otro día hablaremos de eso, me pareció una novela muy hermosa y a lo mejor no es un adjetivo que se ha utilizado mucho para esa novela, pero así es. Me pareció muy hermoso por eso justamente, porque por toda esa estética, por todo ese ritmo. Y bueno, ya basta de elogios, Fernanda Melchor. Ahora habla mal de mí, a ver. Sí, todavía no tengo nada malo que decir de ti, pero espero pronto tener que decir algunos chismarrajos horribles. Hacemos una pausa, regresamos con Fernanda Melchor para concluir este caldo de cultivo. Me encanta platicar con Fernanda Melchor porque tiene como un rango tan amplio de temas y de tonos. Dime una cosa, de tu traslado de Veracruz a Puebla, ¿cómo fue? ¿Fue doloroso? Sí, híjoles.
Bueno, a mí las mudanzas me pegan muchísimo porque he tenido muy pocas en mi vida, entonces para mí han sido como muy significativas y complicado además, ¿no? Porque fueron muchas cosas. Hay gente que me pregunta, oye, ¿saliste huyendo de Veracruz por la violencia? Sí y no, o sea, sí llegó un punto donde nunca tuve, es decir, nadie lee crónica en Veracruz, o todo el mundo pensaba que yo escribía cuentos, o jamás, como no pertenezco a ningún medio, no soy considerada una periodista hecha y derecha, ¿no? Entonces soy una escritora. Entonces nunca recibí ninguna amenaza, jamás hubo nada como directo. De repente por la misma naturaleza de las historias, a veces entraba como en conflicto con ciertos informantes que tenían vínculos, pero jamás hubo una amenaza directa, ¿no? Digo, tampoco vendería algo que no es cierto, ¿no? Y sin embargo, bueno, la ciudad... híjoles, la violencia, es que cuando todo empieza en Veracruz, nos sentimos como si nos hubieran transportado a una ciudad en el norte del país, como lo que estábamos acostumbrados a ver en los medios siempre de lejos. Ahora lo veíamos en la calle, ¿no? Nos despertaba en plena madrugada, ¿no? El sonido de las balas, de las metralletas. Entonces fue como muy complicado. Y el acabose fue cuando a 3 casas de mi casa balacearon, la dejaron como queso gruyere, porque pues había un contador de los Zetas ahí. Y bueno, cuando balacean la casa, matan a un niño pequeño, que era el hijo de este señor, que se había quedado con las sirvientas, y nadie estaba en la casa más que ellos. Me dolió mucho ese caso. Digo, incluso sin conocerlos, eran vecinos, pero no teníamos ningún contacto. Y fue como algo que me hizo reaccionar, ¿no? De que sinceramente sí, ya no quería estar en Veracruz. Y además, bueno, lo que sucede es que me voy a estudiar a Puebla, me becan para estudiar la maestría en estética y arte. Y también yo quería estudiar un posgrado como en filosofía para rellenar todos mis huecos de haber estudiado comunicación, porque tú sabes que la teoría en comunicación es una embarradita de Barthes, una embarradita de Greimas. Con suerte, ¿eh? Sí. Y adiós, ¿no? O sea, entonces yo quería como tener otro tipo de conocimientos y de armas para poder hablar de las cosas que me interesaban. Entonces me especialicé en nota roja, por ejemplo, en la fotografía de Enrique Metinides. Claro. No quise tampoco elegir letras porque no quería volver algo que para mí es mi pasión la cosa que le da sentido a mi vida, volverla chamba, o sea, volverla... Pues ya sabes que tienes que acabar la tesis, ¿no? Y someterla a los sinodales. Se pierde un poco como el No, yo quería que para mí la literatura es como sagrada, ¿no? Es el único contacto espiritual que tengo con algo que no es la vil prisión que es esta carne, ¿no? O sea, es decir, para mí es lo que le da sentido a mi vida escribir. Fer, gracias por venir a Caldo de Cultivo, de verdad. Es que podríamos hacer 3 programas más, pero pues te invito a una chela. Me parece excelente. Fernanda Melchor la pueden encontrar en Twitter en FFF Melchor. Y en Literatura Random House está temporada de huracanes, ya va por otras ediciones, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y esta es la Reloaded, aquí no es Miami. Está Falsa Libre todavía en Almadía también. Y esperamos tener algo nuevo tuyo. Yo también espero. Pues con eso nos despedimos. Fernanda Melchor, gracias.